llamada Actitudes Cristianas. Voy a hacer un resumen, como siempre hago. Las actitudes es todo lo que tenemos, la reacción que tenemos, principalmente cuando nos pillan desprevenidos. Yo venía a la iglesia, todo feliz, de repente cruzo con el Rodrigo me habla una cosa y yo me siento mal y reacciono. Es en este momento que podemos definir si tuve una actitud cristiana, o tuve una actitud carnal, o tuve una actitud impía, o tuve una actitud de orgullo, o hasta mismo puedo tener una actitud satánica. Que uno pregunta, pero ¿cómo un cristiano reacciona de la manera como tú estás reaccionando? Y uno tiene que cuidar eso, porque la voluntad de Dios es que nosotros, nuestra actitud, sea semejante a la de Jesús. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que ya no vivo más como viejo hombre. Necesito vivir como un nuevo hombre transformado, que ya no camina más en todos estos pecados, en todas estas formas de ser del antiguo hombre. Necesitamos aprender a tener actitudes cristianas. Y Pablo decía, ojalá que estando presente o ausente escuche hablar de ustedes, que ustedes están caminando como es digno del Evangelio. Entonces, hermanos, sí, uno no puede decir que soy cristiano, pero puedo seguir teniendo problemitas y puedo tener una actitud diferente. No, hermanos, somos nuevos en Cristo. El viejo hombre ya murió y no puede dejar de resucitar. Tenemos que ir y ahogarlo todas las veces. No solo una vez en el bautismo. Todos los días ahogar al viejo hombre. Y decir, tú no puedes vivir. Porque ya no soy mío. Soy de mi Señor. Y entonces necesito realmente tener actitudes cristianas. Y es sobre eso, hermanos, que estamos hablando en esta serie. Y hoy me gustaría compartir con ustedes más una enseñanza, más una frase, una actitud que necesitamos aprender. Actitud de crecimiento. Buenos cristianos siempre están creciendo, no se quedan en el camino. Ojalá que Dios pueda hablar profundamente a su corazón, a mi corazón. Él me está hablando muy fuerte a mi corazón. Yo espero que hoy Dios tenga algo preparado también para tu corazón. Amén. Oremos. Señor, habla con nosotros, enséñanos a ser semejantes a ti, semejantes a tu Hijo, que ya no vivamos más como este hombre, Señor, lleno de vicios, de pecado, pero que podamos cada día, Señor, aprender a vivir como es digno del Evangelio, como tú nos enseñaste. Necesitamos de tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Si tu savia no está pasando por nosotros, no podemos dar fruto. Si tu sangre, Señor, no nos está limpiando todos los días, no podemos ser santos. Enséñanos, Señor, actitud cristiana. Enséñanos a ser como tú. Vive tu vida en nosotros. Reina en nosotros. Úsame hoy, Señor, como instrumento en tus manos. Habla a tu pueblo, habla a mi corazón y enséñanos tus caminos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás muchos puedan pensar, pero ¿cómo así que crecimiento es una actitud cristiana? Lo que yo estoy hablando, hermanos, es sobre crecimiento espiritual. Ningún cristiano puede vivir así de experiencias que simplesmente yo viví en el pasado. Hay que seguir creciendo. Pena que la mayoría de los cristianos empiezan muy bien este proceso. Todos, cuando se enamoran de Cristo, cuando hacen una decisión por Cristo, están dispuestos a hacer todo por Él. Si me llama a África, yo voy. No importa lo que el Señor diga, yo hago. Con las ganas de hablar para otros, testificar de lo que el Señor está haciendo en mi corazón. Todos empezamos bien. Ahora, infelizmente, hermanos, con el tiempo, uno se va relajando quanto a su crescimento. No sé si pasa contigo, pero conmigo en algún momento también yo sentí que empezó a pasar eso. La tendencia es que uno empieza a enfriarse.
Y las primeras obras ya no son como antes, ya no son como antes. Las obras que hoy hacemos ya no son como las primeras obras. Necesitamos estar siempre atentos cuanto a eso. Muchos empiezan a morir espiritualmente sin darse cuenta. La iglesia está llena de personas que no están esperando morir espiritualmente, pero que llega un momento, la fe no es la misma. Tú ya no sientes lo mismo por Cristo. Ya no sientes las ganas de orar. Ya no sientes las ganas de congregar. Ya no sientes las ganas. No, pero creo en Cristo. Creo en Dios. No es suficiente, hermanos. Necesitamos crecer. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice mucho de esto? De gente que dejó de crecer y murió espiritualmente. Murió. Iglesias completas. Hoy me gustaría hablar, por ejemplo, dar dos ejemplos. Porque hay dos ejemplos en la Biblia, pero también en la historia encontramos muchas iglesias que murieron porque dejaron de crecer, dejaron de hacer la voluntad de Dios, y que esto también pueda servir como ejemplo a nosotros de que tenemos que hacer algo. Tenemos que ponernos la pila y seguir creciendo, porque no podemos estar parados en el medio del camino. Hay una iglesia que pasó por eso. Allá en Apocalipsis habla de la iglesia de Sardes. Leamos juntos Apocalipsis 3, del 1 a 3. Acompáñenme. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es muy potente esta palabra, y por más que estaba hablando de una iglesia de más de 2000 años atrás, esto se hace real en nuestra época, se hizo real en muchas de las épocas que pasaron después de eso. Mira qué interesante, el Señor dice a esa iglesia: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive. Una iglesia viva, pero estás muerto, pero sigue siendo iglesia. ¿Tú ya paraste para pensar en eso, hermanos? Una iglesia muerta, se reúne los domingos, la gente viene, otra vez no viene, pero no hay vida. Ser una iglesia que tiene vida es algo que tenemos que trabajar en dirección a eso. El texto deja la responsabilidad no a Dios, sino a cada uno de nosotros. El Señor dice: yo conozco sus obras. Yo conozco sus obras. Y Él dice así: cuida, vigila y afirma las pocas obras que todavía son vivas. Yo no veo esto, hermanos, muy diferente de las iglesias hoy, ni de nuestra iglesia. De que a veces hay muchas cosas que han muerto en nuestro medio. Ya no tenemos el mismo amor por la palabra de Dios. Ya no tenemos el mismo amor por la oración. Algunas pocas cosas hacemos, y con el tiempo va a dejar de existir. Y nos vamos a dar cuenta que empezamos a morir sin darnos cuenta. Y la palabra del Señor es fuerte, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a su corazón? ¿Cuántos ya no se han sentido tocados en su corazón? Oye, sí, tengo que cambiar eso. Es verdad, tengo que ser discípulo y hacer discípulo. Ah, sí, es verdad, necesito congregarme. Ah, es verdad, necesito hablar de Jesús. Ah, sí, necesito seguir firme en la oración. Pero esto solo se queda en el pasado como una emoción que tuve en un momento. Uno llora, sale de la iglesia deseoso de hacer la voluntad de Dios.
pero de poco en poco va muriendo, hasta que realmente deja de ser. La palabra del Señor dice: arrepiéntete de haber dejado morir las obras, arrepiéntete de haber dejado morir este amor que tú tenías por mí. Entonces, hermanos, vemos en ese texto que esta iglesia fue de más a menos, fue perdiendo, estaban ahora agonizando en sus vidas espirituales. Y esto puede pasar con nosotros, infelizmente puede pasar con cualquier uno de los que hoy están sentados acá. Yo ya he predicado sobre esto varias veces y he visto gente que escuchó esta palabra y que hoy no está en el reino de Dios. Dejó de tener vida. Pero si tú lo preguntas, quizás va a decir: no, soy cristiano. Tiene nombre de vivo, pero está muerto. El Señor entonces dice: hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de haber dejado las primeras obras, este primer amor que uno sentía. Tenía que haber, estas personas necesitan acordarse de todo lo que han escuchado. No hacer oído sordo. La iglesia no es un lugar para venir y escuchar palabras agradables. Es para venir y unirnos contra nuestro enemigo. Es para venir a alabar a Dios Todopoderoso. Ninguna de las actividades de la iglesia son actividades para agradar a hombres. No debería ser así. Deberían ser palabras para fortalecernos para la batalla de todos los días, la batalla que tenemos que tener. Y entonces uno viene y quiere escuchar así, puro cariño, pero necesitamos, hermanos, ponernos la pila para que nos llegue el fin de todo. Y que no sea el Señor que diga: no te arrepentiste, moriste, tenías nombre de vivo, pero moriste. Quizás, hermanos, uno cae en esta circunstancia porque se va acostumbrando a una vida tibia. No, he dejado un poquito acá, dejo de hacer otra cosita acá, no, pero algo hago, pero dejo más algo acá. Ya no congrego como antes, ya no amo como antes al Señor, ya no leo la palabra de Dios como la leía antes. Mis oraciones hoy no tienen la misma fuerza que tenían al principio. Nos vamos acostumbrando, pero todos son así. En la iglesia la mayoría de la gente también está como yo. Están así. Han perdido el primer amor, pero siguen en la iglesia. Uno se va acostumbrando y caminando junto con la mediocridad de esta generación. Nos acostumbramos a ver gente y decir: pero si todos van por ese camino, ¿qué mal estoy haciendo? Quizás hasta soy un poquito mejor que la mayoría. Y uno se va acostumbrando y perdiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces nos vamos acostumbrando a este ejemplo que otros creyentes a veces nos dan de una vida estancada, de una vida sin vida, de una vida sin novedad, sin sentir las emociones que el Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas, de que todos los días escucho Dios hablar conmigo. A veces escucho a Dios hablar conmigo 1 o 2 veces al año. Hermanos, está mal. Algo está pasando. Tienes nombre de vivo, pero no estás vivo. Quizás también eso pasó, y ahí voy a hablar de esta segunda iglesia que también cayó en lo mismo. Quizás esto pasa porque el amor de muchos se ha enfriado. Y estos son señales de los últimos días, de que íbamos a dejar de amar, no solo entre nosotros, pero íbamos a dejar de amar la obra de Dios, como pasó con la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2 del verso 4 al 5. Leamos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no hubieres arrepentido. La verdad, hermanos, es que muchas iglesias que empezaron bien como cualquier uno de nosotros, ya no existe más. La iglesia de Sardis es una ruina. La iglesia de Éfeso no existe. No hay hijos y nietos y bisnietos, no hay. Dejó de existir. Pero estaba en la Biblia, eran iglesias vivas. ¿Qué pasó? ¿Cuántas iglesias en Europa dejaron de existir? ¿Cuántas iglesias se enfriaron? Y con el tiempo también se transformaron en ruinas, se transformaron en museos. ¿Sabe estas iglesias de estos grandes hombres de la fe que uno lee en la historia? Muchas de ellas ya no existen. Se transformaron en lo peor. Algunas se transformaron en bar y club popular. Que eso, hermanos, nos sirva como ejemplo. Imagínense que en el lugar que una persona de repente venga muchos años después y dice: oye, acá no era la ICQ, la iglesia cristiana de Quilpué. Sí, hace muchos años. Pero la gente se fue enfriando, fue perdiendo su primer amor. Ya no existe más. Algunos se fueron, otros se perdieron en el camino. Hoy es un club social. Si tú quieres, participa, venga. ¿No sería triste eso, hermanos? A mí me choca ver eso de que la realidad histórica ha mostrado que muchas iglesias dejaron de existir. ¿No será que nosotros también podríamos dejar de existir por el descuido de cada uno de nosotros que somos iglesia? Y lo peor, hermanos, es que también el número de creyentes que mueren espiritualmente es enorme. Es enorme. Quisiera decirles que hay hoy en día en Chile, en Brasil, en nuestros lugares, en nuestras ciudades, hay más ex cristianos que gente que nunca conoció a Cristo. Haga la prueba. Evangeliza. Sale a la calle. Empieza a testificar. Si nunca hiciste, hazlo solamente para después desmentir a tu pastor que quizás está hablando una mentira. Conversa con la gente y se va a dar cuenta que, oye, ¿puedo hablar un poco sobre Jesús para ti? Uy, ¿sabe qué? No, yo ya fui a una iglesia, estuve muchos años, pero salí, hoy ya no estoy en ningún lugar. Ah, ¿y tú? ¿Puedo hablar contigo? No, si mis papás me llevaban en la iglesia, tuve hasta un encuentro con Cristo, pero hoy ya no estoy en la iglesia. 6 por 1 debería conversar con 7 personas para encontrar uno que dice: sí, yo he escuchado de Cristo, pero nunca hice una decisión por Cristo, nunca entré en una iglesia evangélica. Hermanos, hay más ex evangelizados, ex cristianos, que gente que nunca conoció a Cristo. Esto es preocupante. Algo ha pasado. ¿Por qué pasó eso? Yo me pregunto, ¿por qué? Personas lindas como todos ustedes, que estuvieron en la iglesia, que fueron muy queridas, que hasta mismo estuvieron en liderazgo, y hoy no están haciendo nada. ¿Por qué dejaron de crecer? Murieron. Esto puede pasar contigo, puede pasar conmigo. Ya he escuchado historias de pastores que murieron, dejaron de crecer. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, desean que esto pase contigo, con su familia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Tampoco deseo. Yo no deseo esto para mi iglesia y por esto hoy llamo la atención. Hay que hacer algo. Hay que dar la vuelta en esta situación. Hay que aprender a crecer espiritualmente. Y la solución, hermanos, es tener un compromiso con el crecimiento espiritual. Yo tengo que comprometerme, arrepentirme de haber dejado las primeras obras de crecimiento y volver a lo que tenía antes. Es lo que el Señor nos dice.
No hay que perder el primer amor. No hay que acomodarse porque la mayoría no. Andamos contra la corriente. Andamos porque Cristo está en nosotros. Infelizmente, hermanos, muchos creyentes han dejado de crecer porque han cambiado su crecimiento espiritual por conocimiento de teología. Ellos creen que en la verdad, conociendo cosas de la Biblia, uno está creciendo espiritualmente. Y eso no es una verdad completa. Esa es una media verdad. Hay mucha gente hoy en día que conoce un montón de Biblia y no se porta como cristiano en ningún lugar. No tienen vida. Porque solo conocer no te transforma. Es verdad, es importante conocer, pero si este conocimiento no te lleva más cerca de Cristo, es pura palabra que mata. Hoy en día la gente cambió lo sacrificial por lo instantáneo. La gente no quiere leer la Biblia. Hermanos, en los seminarios teológicos, muchas veces no les pide, lea la Biblia, lee el libro de la Biblia completa y después de eso, un libro acerca de este libro. No hacen eso. No hacen eso. Yo he pasado por el Instituto Bíblico, Marcelo también, y muchos de ustedes. Lee este libro que habla acerca de la Biblia. No lee la Biblia. No les pide para leer la Biblia. Después esta gente está enseñando teología que es simplemente la opinión de personas. No es la Biblia. ¿Por qué siempre les hemos enseñado? Hermanos, mediten la palabra de Dios. Medita, lee la Biblia, porque allí hay vida. No, pero la gente quiere lo instantáneo. Quiere que la palabra de Dios se haga verdad en su cabeza, aun cuando tú no tienes tiempo y no quieres leer la Biblia y dejar que la Biblia transforme su vida. Así que hemos cambiado lo sacrificial por lo instantáneo. Teología sin crecimiento es palabra que mata. ¿Entendieron eso? Teología sin crecimiento es pura palabra que mata, que divide, pero que no trae vida y no trae crecimiento. Ni siempre, hermanos, la teología es Biblia y es vida cristiana. Ni siempre. Depende mucho de cada uno si él va a querer realmente poner en práctica. Y es por eso, hermanos, que hemos invitado tanto a ustedes para ser el discipulado, para aprender a tener vida. Pero infelizmente hay muchos que rechazan. No sé por qué rechazan. A mí me gustaría saber por qué rechazan. No sé, creen que es como volver al kinder. No sé, al kinder espiritual. No es así. Los que han participado han visto que es algo profundo para su vida. Y otros no perseveran. No, yo pensé que era teología. Y cuando se dan cuenta que es para leer la Biblia, cuando es para empezar a aplicar cosas en su vida, no, si yo quiero cosas de los más poderosos del Evangelio. No quiero el Evangelio simple. Yo no quiero el Evangelio que transformó vidas en toda la historia. Yo quiero el nombre, el título. Y es por eso que muchas personas hoy a veces están satisfechas con comida masticada. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que yo llamo de comida masticada? Eso que estoy haciendo hoy. Entregándoles palabra que yo mastiqué la semana toda. Y que tú dices, gracias pastora, Dios habló conmigo. Hermanos, Dios va a hablar mucho más contigo si tú lees la Biblia todos los días. Va a hablar mucho más que su pastor y es mejor pastor de lo que soy yo. Pero queremos lo instantáneo. Queremos el camino más fácil. Y ese camino más fácil, ese camino ancho, no te lleva a buen lado. El camino angosto del sacrificio, de estar leyendo, de estar en la presencia del Señor, pero aprender vida cristiana que tú puedes estar en una cárcel y allá Dios te va a hablar. Esto se hace con sacrificio diario en la presencia del Señor. A veces la gente desea mucho más conocimiento teológico que crecimiento espiritual. Quizás porque no tienen ganas.
de crecer espiritualmente. No tiene tiempo para buscar crecimiento espiritual. No es que trabajo mucho, no puedo hacer eso. Si el mundo y el trabajo no te permiten crecer espiritualmente, de hacer el culto racional, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, todos los días, tú estás perdiendo tiempo, te estás enfriando, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Has perdido tu primer amor. Tiene historia de vida cristiana del pasado. Pastor, hubo una época, érase una vez, una linda historia de un cristiano que amaba al Señor con toda la fuerza, pero que hoy ya no es como antes. Esto es algo que todos tenemos que luchar. No piensen ustedes que esta misma lucha no son también mis luchas. También es crecimiento espiritual, hermanos. Es cosa de cristianos verdaderos que están enamorados de Jesús. Si hay algo que tú puedes pedir es: Señor, enamórame de ti. Enamórame de ti. Para que yo desee conocerte más. Para que yo no caiga como la mayoría. Que yo sí tenga mi encuentro contigo. Que tú seas mi prioridad todo el tiempo. Hermano, ¿estás creciendo o estás estancado en el camino cristiano? Hoy el Señor te hace esta pregunta. ¿Estás creciendo o estás estancado? Crecer es muy importante. Estar estancado es un gran peligro para tu vida espiritual. El Señor bendice mucho nuestra vida cuando nosotros nos esforzamos en crecer espiritualmente. Mira qué es una vida de crecimiento espiritual. Jeremías 17, del 7 al 8, vemos este hombre que crece espiritualmente todo el tiempo y las tremendas bendiciones para su vida. Leamos. Bendito, ahí tú puedes poner tu nombre. Ya, cita tu nombre, yo voy a citar mi nombre también. Bendito Ide, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es crecimiento espiritual. Eso es crecimiento espiritual. Pero hay algunos secretos que nos muestra ese mismo texto. Hay algunos secretos de que uno tiene que ser como árbol plantado junto a aguas. El creyente que crece espiritualmente hablando, es como el árbol plantado junto a aguas vivas. ¿Sabe qué es agua viva? Agua que corre, agua que no termina, agua que se renueva, agua que sigue y nunca es la misma. No vive de aguas del pasado, vive de aguas nuevas todo el tiempo. Ríos corrientes del Espíritu Santo. No está plantado al lado de un charco. No está plantado en una pequeña lagunita. Este año no tenemos mucha agua, el pastor no predicó tanto, se enfermó de la rodilla y ya no pudo predicar tanto, no tenemos tanta agüita. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No podemos estar al lado de un charco, hermanos. Si no tienes agua viva y corriente, espiritualmente hablando, para tu vida, la tendencia es transformarte en un pantano. Aguas del pasado, estancadas. La mejor experiencia cristiana que tú hayas tenido se puede transformar en apenas un pantano del pasado. El Señor no quiere eso para ti. El Señor quiere que tus raíces estén hasta las aguas que corren,
aguas que alimentan, aguas que te hacen vibrar, aguas que dicen, es domingo, aleluya, vamos a la iglesia, hijos, vamos todos. Ay, vamos a la iglesia, vamos a escuchar palabras del Señor, congregarnos con los hermanos. Aguas vivas, aguas que te dan ánimo, aguas que te dan gozo. Pero claro, no todo es solamente gozo. Va a haber momentos de tristeza, momentos de dificultad, momentos en que uno se va a enfermar. Son el tiempo en que el sol viene y que no hay lluvia. Quizás no va a haber esa lluvia de bendiciones y de ganas. Pero hasta en esta época, sus hojas van a seguir verdecitas. Va a seguir creciendo este árbol. Y no va a pasar, no se va a fatigar. Y va a seguir dando frutos. Porque está plantada cerca de aguas corrientes, aguas vivas. Hermanos, tenemos que crecer. Vuelvo a preguntar, ¿su crecimiento espiritual es de un río de aguas vivas? ¿O quizás se transformó en un pantano ya hace un tiempo? No, respondan a mí, a tu Señor. ¿Tu vida espiritual es agua viva? ¿Aguas del Espíritu? ¿Aguas de crecimiento? No se engañen, hermanos, yo les conozco. Yo sé los que están viviendo un pantanito, esperando una agua que caiga. Yo sé los que están viviendo agua corriente. Yo quiero que ustedes vivan como la Biblia dice. Te amo. Y es por eso, hermano, que yo deseo que tú vivas eso. No vivas del recuerdo del pasado. No vivas de experiencia de años atrás. Sigue creciendo. No dejes que el amor se vaya perdiendo. No dejes morirte poco a poco sin darse cuenta. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Los que no hablaron, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Amén? ¿Cómo mantener ese crecimiento espiritual? ¿Cómo? Ya, pastor, ya nos tiraste la oreja, viste nuestro charquito acá y ya criticaste nuestro charquito, de nuestro pantanito. Tú que vienes allá de Pantanal, de Brasil, vienes a criticar nuestro pequeño pantano. Pero danos solución. No es complicado. El reino de Dios no es complicado. Es muy práctico. Es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nuestro culto racional, intelectual, nuestra capacidad de poder decir sí, Señor. No voy a dejar que la carne me domine. Yo voy a llevar esta carne cautiva aquí y voy a seguirte y hacer lo que tú quieres para mi vida. Hermanos, para mantener un crecimiento espiritual hay que orar todos los días. ¿Estás orando todos los días? Siempre que puedo, pastor. Está mal. Yo no voy a decir nada porque quiero tu amistad. Pero el Señor un día te va a preguntar eso. ¿Cómo mantener el crecimiento espiritual? Juntarse para orar. Nosotros estamos orando los días miércoles y los días viernes. Estamos orando los domingos. El culto no empieza a las 11. Empieza a las 10:20 con oración. Júntate con nosotros. Busca crecimiento. Venir a comer comida masticada no es lo suficiente. Ven vivir comida que te da crecimiento. Reúnate con nosotros. Júntate a nosotros para orar todos los días. Medita todos los días en la palabra de Dios. Hermanos, no es solo cuando tengas tiempo. Si no tienes tiempo para Dios, estás perdiendo tiempo. Lee muchos libros cristianos, pero libros buenos. Hay confusión. No estoy hablando para leer internet, porque en internet hay una tremenda confusión. Si hay libros que ya son complicados, mucho más aún internet, gente que llega con una tremenda confusión teológica y nunca leyeron la Biblia. Estoy hablando de libros buenos, libros de testimonio, libros de gente que vino a Cristo, libros que te van a dar ánimo, que te van a dar gas para seguir adelante. Tienes que tener también un ambiente de alabanza.
Es muy hermosa y nuestra alabanza está muy linda. Quiero felicitarles a los que están trabajando con eso. Pero ustedes mismos saben de eso, es mucho más. Es una vida de alabanza. Es empezar a cambiar todo lo que el mundo nos da por todo lo que nos lleva cerca de Cristo. Hay un tremendo poder cuando nuestra casa, nuestro trabajo, se escucha alabanza. Pero que no sea solo escuchado, que sea vida. Que tal como la gente escucha que se está cantando, que tú también estés viviendo eso que se está cantando. Que la gente vea que tu vida es una alabanza al Señor. ¿Qué más? Juntarse con otros cristianos que buscan el mismo crecimiento. Infelizmente somos tentados a juntarnos con gente que nos lleva a otro lado. Y hermanos, uno se afecta, uno se contamina. De la misma manera, juntarse con personas que quieren crecimiento espiritual te va a hacer crecer espiritualmente. Dígame con quién juntas. No deja de ser real. ¿Se acuerdan que parte de la Biblia estaba eso? ¿No? Hay que congregarse. Yo les digo, congregarse es una de las cosas más poderosas para crecer. Estos roces que tenemos entre nosotros, el pastor molestoso que siempre está tirando la oreja, que siempre está ahí, esto es tan bueno. Eso da crecimiento. Eso hace con que nunca la tierra esté así como dura, apermazada se dice. No, agua que esté todo el tiempo revolviendo para que tenga aire, que tenga vida, que el agua llegue directamente. Hermanos, congregar es eso. Congregar es soportarnos. Congregar es ver que el hermano, ay, de nuevo el hermano, amén, pero lo amo. Eso te enseña a perdonar. Eso te enseña todo lo que te enseñamos. Te enseña a quebrantarte. Ay, ya viene esta líder a cobrarme y todo. No, que no me gusta que me cobre. Dios hablando contigo. Es Dios quebrantándote, haciéndote semejante a Él. Eso todo pasa con la comunión. Cuando no tenemos comunión y queremos llevar vida de que yo sirvo a Dios a mi manera, es un mal camino. Congregarse es muy bueno. Es una de las manifestaciones del reino de Dios. Que el mundo vea que en nuestra unidad Cristo vino. Y que así como Él está unido con el Padre, podamos también estar unidos entre nosotros. Ese es el mejor evangelismo. El mejor testimonio que puedas dar es congregarte, dejarte ser quebrantado por tus hermanos, por las circunstancias que vivimos como iglesia. Esto es muy bueno. No congregarse no te hace bien. Ser discípulo y discipular a otras personas. ¿Qué más? Dejarte ser transformado por la palabra de Dios. Dejarte ser transformado no es solo leer, es que la palabra de Dios se haga vida en ti. ¿Qué más? Dejarte ser disciplinado. Todos me aman. Todos ustedes me aman. Hasta el día que yo tenga que tirarles la oreja. Perdí amigos, perdí gente querida que lo amaba. Porque no puedo como padre espiritual tirarles la oreja. Yo pienso que esta es una cosa, hermanos, que tenemos que aprender a crecer. Dejarnos ser disciplinados. La disciplina al principio no es rico a nadie. Pero a los que son ejercitados en eso, hoy es increíble la bendición que tú recibes gracias a la disciplina. Y terrible el mañoso que nunca fue disciplinado. Si tu pastor no te ha disciplinado, si no has tenido disciplina de ningún líder de la iglesia, preocúpate. O eres muy perfecto, o realmente no quieres disciplina. Y esto también te da crecimiento espiritual. ¿Qué más? Deja que Dios use las circunstancias y las personas para tratar tu carácter. Pero no me gusta que me digan. Tampoco me gusta. Pero Dios permitió. Cada circunstancia que vivimos es una oportunidad de ser provados, aprobados o reprobados.
¿Cómo está siendo? ¿Reprobado o aprobado en las pruebas? ¿Y qué más? Por último, quizás hay muchas más cosas, pero por último, perseverar en todas esas cosas. Perseverar en congregar, perseverar en orar, perseverar en leer la palabra de Dios, dejarse transformado, perseverar. Cuando tú perseveras en estas cosas que te estoy diciendo, va a haber crecimiento. Tú vas a empezar a crecer y pronto vas a sentir que tus hojas espirituales están verdecidas, que tú tienes fuerza porque hay agua viva alimentando tus raíces espirituales, hermanos. Así que quiero concluir esta predicación acordándome de un hombre en la Biblia que entendía de crecimiento, que luchó para crecer durante toda su vida. No le fue fácil. Había muchas cosas, tenía títulos, tenía un montón de cosas que le podía de repente limitar a ser un hombre de crecimiento, porque el mundo le llamaba la atención y él era tan importante antes, tantas cosas. Y él decía, ¿sabes qué? Estoy reprobado, tengo que seguir creciendo, hay que seguir creciendo y voy a luchar con esto hasta el último momento, porque no quiero ser reprobado. ¿Se acuerda de quién es? 1 Corintios 9, 24 al 27. Leamos todos juntos, que tú seas Pablo en ese momento declarando esas palabras. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quién es Pablo? Pablo, tú vas al cielo, Pablo. No necesitas. No. Yo no me fío de eso. Yo no me aseguro en mí. Quiero seguir golpeando este cuerpo. Quiero seguir creciendo. Yo no voy a llegar en segundo lugar. Yo quiero en primer lugar. ¿Cuántos acá en nuestra iglesia están satisfechos con su segundo lugar? ¿Cuántos están entrenando espiritualmente para llegar en tercero entre los 10 primeros? Top 10. Pablo no pensaba en eso, decía, yo lucho por el primer lugar. Para el Señor es mi mejor. Si no llego allá, tengo que seguir mejorando. Esto es Pablo. Eso está en la Biblia. Eso no es humanismo. Esto es verdad. Crecimiento es cosa de creyente enamorado de Jesús. Y si estás enamorado de Jesús, hermano, tienes que seguir golpeando tu cuerpo, llevando a servidumbre. ¿Cómo se lleva a servidumbre? Ay, acá la mañana amaneció más fría y justo sobre mí sábanas. ¿Sale sábanas? Hay que sacar sábanas. Hay que decir, ¿sabe qué? Yo sé que es un sacrificio, pero quiero crecer. Voy a la iglesia, voy a congregar, voy a escuchar palabra de Dios, voy a saber lo que Dios está queriendo hablar a nuestra congregación, voy a dejarme ser trabajado por los hermanos, voy a aprender a perdonar, a soportar, voy a aprender a pedir perdón, voy a aprender a crecer. Hoy hay que leer la Biblia, pero estoy con tanto sueño. Este es el momento para crecer. Porque si tú perseveras en todas estas cosas, seguramente tendrás un crecimiento espiritual. Voy a hacerles algunas preguntas y terminamos el culto de hoy. ¿Ya? Considera responderlos delante del Señor en todo eso que hemos hablado hoy. ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo estás luchando? Buscando
por lo menos llegar entre los 100 primeros, está mal. Tu pensamiento tiene que ser mi primer lugar para mi Señor. Tu mente, cuerpo y sentimientos estão em servidumbre a Jesús ou estão em servidumbre a tu voluntad, a tus deseos? Quem manda? Quem manda? Quem decide los domingos quando tienes que venir a la iglesia? ¿Eres tú o eres el Señor? ¿Quem decide quando tengo que leer y estudiar y meditar en la Biblia? ¿Eres tú o es el Señor? ¿Quién es el siervo de quién? ¿Estás llevando en servidumbre tu mente, tu cuerpo y tus sentimientos a Jesús? ¿Estás creciendo? ¿Estás estancado o estás agonizando? Que tu palabra, Señor, venga a incomodarnos, a sacarnos de este lugar de confort, a preocuparnos por nuestra vida espiritual, a buscar crecimiento, Señor. Haz de nosotros, Señor, como fue esta iglesia primitiva. Esa iglesia, Señor amado, que te buscaba. Esa iglesia, Señor, que quería estar reunida. Esta iglesia que pasaba noches en claro, queriendo conocerte más. Esta iglesia que quería testificar a otros esta nueva vida en Jesucristo. Líbranos, Señor amado, de esta generación que vivimos hoy. Haznos siervos tuyos, siervos fieles, siervos, Señor, que están creciendo en ti. Y que cuando tú vengas, Señor amado, tú te encuentres haciendo las cosas de tu reino. Trabaja nuestro corazón y no nos dejes, Señor, enfriarnos. No nos dejes, Señor amado, que esta agua viva se transforme, Señor, en un pantano. Quiero aguas vivas. Aguas, Señor amado, que fluyen. Aguas que me lleven a tu presencia todos los días. Águas que transformem minha vida. Águas, Senhor, que quebrantam meu orgulho. Águas, Senhor amado, que me llevem a testificar. Águas, Senhor, que me haga um homem novo, um varão perfeito a tua imagem, semejante a tu Hijo. Completa a obra, Senhor, que has empezado a ser em nossa vida, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesucristo, o amor de Deus y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros ahora y para siempre. Amén.